Aquí estoy. Viene la señora Karen Moretti, una adulta. Ya.
Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, bien. ¿Todo bien? ¿Preparados para la clase del segundo C? Sí. Súper. Hola Fernanda, hola Vicente, hola Marlene, ¿cómo están? Bien, yo estoy. Bien, bien. Hola Douglas, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes, profesor. Buenas Bien. tardes ya. Sí, buenas ¿Todo tardes. bien? Sí, Vamos a esperar unos minutos para que comencemos con la clase, ¿bien? bien. Aquí quedó bien, no tengo micrófono, ya bien. Vicente no tiene micrófono, pero lo vamos a hacer participar por el chat, ¿bien? Perfectamente será el profe. ¿Cómo, Marjorie? Disculpe. Este año usted será el profe de historia, de la Este asignatura año de seré historia. yo el profesor de historia, sí. Tendrán solo la profesora Mónica de profesora jefe. Yo veré la asignatura. De hecho, ya llevamos, esta sería nuestra tercera clase con contenido de historia. Hoy les voy a presentar la guía número 2 y contenidos relacionados también lo que hemos visto en clase. Como hay mucha gente que no ha venido a clase, les voy a hacer una breve introducción, ¿bien? De los contenidos que hemos visto. Vamos a esperar 5 minutos y vamos a comenzar con la clase, ¿bien? Así que pónganse cómodos, vayan a buscar agüita, busquen un cuaderno, un lapicito para que tomen apuntes. ¿Bien? Pero ahora me pueden escuchar. Sí, te escucho, Tanis. Lo siento. Sí. Ya por mientras me voy a presentar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Valenzuela. Seré su profesor de historia durante este año. Espero que todos me escuchen bien, que participen mediante esta modalidad, porque al parecer muchos de ustedes por motivos mayores decidieron esta modalidad online. Bien, les voy a dejar escrito en el chat mi correo electrónico para que me hagan las consultas necesarias si tienen alguna duda o quieren saber de algo puntual. Y bienvenido al curso de historia, pues. Hay harta gente, me gusta eso porque en clase siempre venían poquitos. Así que vamos a hacer una breve introducción de lo que hemos estado viendo en clase. Vamos a ver un poquito de qué se trata la historia y también les voy a mostrar la guía número 2, que correspondería a su segunda nota en historia. No sé si todos acá tienen la guía número 1, si ya la entregaron o si la tienen para trabajar en ella.
¿No? Bien. Entonces vamos a partir con la clase para Yo la darle... entregué. Si usted habla, está listo. Vamos a comenzar con la clase de historia para que veamos entonces qué nos trae este mundo relacionado a la historia, ¿bien? El programa de estudio lo voy a subir al aula virtual para no tener que revisarlo nuevamente. Como les comenté, hoy día vamos a hacer solamente una síntesis de lo que hemos visto en clases y además vamos a presentar la guía número 2, ¿ya? Antes de comenzar me gustaría mostrarle un videíto que tiene que ver que para qué sirve aprender la historia. Me gustaría que los comentáramos y para que comencemos con la clase de una manera bien. Este se llama ¿Para qué sirve la historia? De curiosamente un canal de YouTube mexicano que está bastante interesante para ir respondiendo a preguntas relacionadas a la historia, ¿ya? Entonces veamos el videíto y vamos a comenzar con la clase. ¿Bien? ¿Para qué sirve la historia? Consejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo, plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Entonces, chiquillos, es importante tener claro
para qué nos sirve la historia, y de hecho esa fue la idea de mostrarles este videito, en que tiene que ver principalmente en comprender que la historia es una herramienta, es una disciplina que nos ayuda a entender el pasado y comprender este presente. O sea, hablar de la historia como verdad es bastante complejo, y si es que alguna vez se va a hablar de verdad, tiene que ver netamente con intereses de unos pocos, en este caso de los poderosos, para poder darle una explicación a su actuar. Bien, ese es como el sentido de la historia verdadera, como que poder justificar sus acciones, en decirte que la historia nos da la garantía o nos da el privilegio de estar como estamos en esta posición de privilegiados o no. Es importante, por lo tanto, en este curso, que ya sería tercero medio, cuarto medio, es comprender la historia como una disciplina que se ocupa para interpretar el presente, tanto la historia que ya está escrita, como también la historia que vamos a comenzar a escribir nosotros y nosotras. Bien, esa es la idea de poder estudiar la historia, darse cuenta que para qué nos sirve, para qué nos ayuda, y principalmente sus herramientas de trabajo. Bien, la idea de mostrar el videito es justamente darse cuenta de esta historia, de que existen dos tipos de historia, o existen muchos tipos de historia, y que tiene que ver desde dónde se quiera contar esta historia. Si yo, por ejemplo, quiero justificar mi poder o justificar mis intereses, voy a hablar de una historia casi verdadera, mientras que si soy crítico y cuestiono mi posición y me doy cuenta de lo que la historia que nos pasa en el colegio no tiene que ver con lo que realmente se estudia en la historia, nos vamos a construir otro conocimiento histórico y que tiene que ver con el cuestionamiento constante que se tiene que realizar en la historia. Bien, ese es un ejercicio que los invito a hacer a cada uno de ustedes, de cuestionar lo que le han contado de la historia y lo que ustedes tienen como experiencia. Esas tienen que ser dos realidades y dos herramientas bastante importantes para poder construir historia. Bien, en este curso de cuarto medio vamos a trabajar en esta primera unidad, en este primer semestre, 4 unidades. De estas 4 unidades vamos a dividir las 2 primeras en teoría de la historia. O sea que, como se titula ahí en la diapo, no sé si la pueden ver. ¿Pueden ver la diapo, chicos, chicas? ¿Se ve? La idea es que participen, chicos, no porque haya gente conectada, yo voy a generar un monólogo, ¿bien? La idea es que esto Se ven participen igual como que una unos sala de cuadros. clase. ¿Se ve Se ven el como cuadro unos cuadros negros que no dejan ver bien la imagen. No, profe, no se ve. ahí? Sí, se ve. ¿Se ve el título que dice las categorías del conocimiento histórico? Sí. ¿Sí? Ya. Como le estaba comentando, chiquillo, en la historia es importante, voy a apagar la cámara para la resolución, lo importante dentro de la historia es que nos demos cuenta de que hablar de una verdad es complejo. Bien, hablar de que existe solo una verdad es muy complejo y nos caeríamos netamente en un egocentrismo, en decir de que esto es así porque en los libros de historia aparece. Uno debiese cuestionarse esa historia, y lo que les vamos a entregar el día de hoy o en las próximas clases, y que ya hemos estado viendo con la gente que ha participado de las clases presenciales, son las herramientas o las categorías del conocimiento para estudiar historia. Bien, entonces como punto importante es que ustedes comprendan qué es la historia como una disciplina y cómo la podemos ocupar en nuestra vida cotidiana. Bien, porque estudiar la historia nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser lo que somos. En este sentido, la historia nos va a ayudar a construir y comprender nuestra identidad, esta identidad tanto local como colectiva e incluso nacional. Podemos reflexionar, por lo tanto, en nuestra identidad. Vamos a llegar a conclusiones que, si bien nuestras características físicas o nuestras costumbres son distintas, hay alguna historia que nos va a unir, hay alguna historia que nos va a generar una conciencia o algún sentido de pertenencia con el otro. Bien, que si bien que vivamos en lugares distintos, no significa que no compartamos la misma cultura. Bien, esto en común que vamos a llamar en nuestra historia se define como cultura. La cultura tiene que ver con todos los actos repetitivos o todos los actos cotidianos que realizamos de manera que construimos esto que se denomina historia. Bien, la cultura tiene que ver cómo nos vestimos, la cultura tiene que ver con qué comemos, tiene que ver con qué nos juntamos, dónde vivimos. Todos estos actos se definen como cultura. Bien, la cultura nos hace parte de la identidad que tenemos como un pueblo o comunidad. Por eso es importante tener claro lo que es la cultura.
¿Bien? Solo a través del estudio de la historia, por lo tanto, podemos acercarnos a conocer y comprender nuestra historia en común y nuestra identidad. ¿Ya? No sé si se entiende, no tienen alguna duda sobre lo que vamos a entender como historia. ¿Consultas, dudas, chicos, chicas? Creo hay que veo consulta. unos cuadros azules, así que tapan más o menos la imagen. Unos cuadros azules. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Cómo se ve ahí? Sí, ahí se ve. ¿Ahí se ve bien? Ya. Como no hay pregunta, entonces vamos a ver esto a grandes rasgos porque esto ya lo vimos en clases. Volver a esto a la tercera clase ya sería como retroceder y la idea es ir avanzando, ¿bien? Dentro de la construcción del conocimiento histórico existen distintas categorías. Cada una de estas categorías va a responder preguntas claras para generar tanto el conocimiento histórico como también para construir historia, ¿bien? Estas preguntas están asociadas a estos 5 conceptos que podemos ver acá. Podemos decir que tenemos un concepto relacionado al tiempo, un concepto relacionado al espacio, otro a la estructura, a las coyunturas y a las causalidades. Bien, cada uno de estos conceptos van a ir asociados a una pregunta clave para ir respondiendo o ir haciendo historia. Por ejemplo, dentro del tiempo, esta nos va a responder la pregunta de el cuándo. El cuándo ocurren los hechos. Pregunta clave para estudiar la historia. ¿Cuándo ocurre la guerra? ¿Cuándo ocurren las revoluciones? ¿Cuándo ocurre la independencia? Por eso es una pregunta clave para la historia. Es una pregunta que siempre va a estar determinada, siempre va a estar presente. Por otra parte, tenemos una pregunta relacionada al espacio, la cual responde la lógica de ¿dónde? ¿Dónde es el espacio geográfico que ocurre, por ejemplo, la guerra civil de 1891? Podríamos decir que es en Placilla, en Santiago, ¿bien? ¿Dónde ocurre el golpe de Estado en Chile o el bombardeo a la Moneda? ¿Dónde ocurre el salto al torniquete? Entonces, el espacio geográfico, al fin y al cabo, determina la historia, determina cómo se construye la historia, ¿bien? Tanto el cuándo como el dónde son preguntas que siempre van a estar en la historia. Siempre las vamos a encontrar, chicos y chicas. Y es importante que ustedes, como estudiantes de esta asignatura, puedan determinar de manera automática, cuando veamos hechos históricos, las preguntas del cuándo y el dónde. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a poder ordenarse en su cabeza dónde están ocurriendo estos hechos, dónde ocurre la Segunda Guerra Mundial, cuándo ocurre la Segunda Guerra Mundial, qué fue primero, la Revolución Rusa o la Guerra Fría. Entonces es muy importante que ustedes vayan respondiendo estas preguntas cuando vamos estudiando historia. De hecho, la idea de cuando yo realizo las guías es que ustedes en los textos que les toquen analizar, ustedes puedan ir respondiendo estas preguntas en el texto, subrayándola o marcándola en un papel, pero que ustedes sean capaces de ir respondiendo estas preguntas, de cuándo, del dónde. ¿Bien? Otra pregunta asociada, y que tiene que ver con la organización de nuestra sociedad, tiene que ver con el cómo. ¿Bien? ¿Cómo está organizada nuestra sociedad? ¿Cómo son los aspectos políticos, culturales, económicos, sociales de las sociedades que queremos estudiar? En el siglo XX, en el siglo XIX, siglo XVIII, XVII. Bien, entonces, el cómo tiene que ver con la sociedad en cuestión. ¿Cómo está conformada esta sociedad y cómo podemos analizar sus estructuras, tanto políticas, económicas, sociales y culturales? Bien, esas son preguntas clave que nos van a ir respondiendo la historia y que tenemos que tenerlas claras. Cuando hablamos de coyuntura, por otra parte, vamos a hablar de los acontecimientos en la historia. Bien, ¿qué fue lo que pasó puntualmente? Y en esto, cuando está relacionado con el acontecimiento, va a ir la pregunta del ¿qué pasó?
Bien, ¿qué pasó el 18 de octubre del 2019, chicos? ¿Qué pasó el 18 de octubre del 2019 en Chile? Fecha reciente. ¿Qué pasó el 18 de octubre del 2019, chicos? Chicas. Está, ¿Alguien se le ocurre? Dayana, Fernanda, Manuel, Marlene, Samira, Vicente. ¿Qué ocurrió el 18 de octubre? Dígame, Marlene. estadio social. El estallido social, exacto. Justamente el 18 de octubre del 2019 ocurre en Chile lo que se denomina como el estallido social. Entonces podemos decir que esa fecha marca un hecho histórico en la historia de Chile actual. Por lo tanto, por eso es importante revisar esta pregunta del qué pasó. ¿Bien? El qué pasó. Muchas gracias, Marlene. Ahora, por otra parte, tenemos la última pregunta o el último conceptos que nos ayudan a construir la historia y que tiene que ver con las causas. Por lo tanto, esto que tiene que ver con las causas nos va a responder a la pregunta del por qué. ¿Por qué llegamos a un estallido social en Chile? Podemos decir por las malas jubilaciones, por la alza del pasaje en 30 pesos, por la educación privatizada, por la clase política que es inoperante. Tenemos muchas causas para explicar un proceso histórico. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la historia es poder explicar el porqué del hecho histórico. ¿Bien? El por qué ocurre. Entonces, a grandes rasgos, lo que consideramos como historia tiene que ver con responder estas preguntas del cuándo, el dónde, el qué pasó y el por qué. Bien, cuando estudiamos historia, cuando hacemos historia, estas preguntas siempre van a estar presentes. Bien, siempre van a estar presentes. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea en este sentido? Es ser capaces de responderlas en un texto, responderla en un diálogo, responderla en un discurso, responderla de manera audiovisual, responderla de miles de formas, pero siempre tienen que estar ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si no son respondidas estas preguntas, caemos a otra vertiente que sería el periodismo, ¿bien? Que tiene que ver con la opinión, que tiene que ver con, más que nada, cómo manejamos el lenguaje, cómo manejamos la gramática. Entonces es importante que cuando hacemos historia, responder estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿El qué? Y el por qué. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. Ya, muchas gracias, Manuel. Vamos a seguir entonces. Esto, como les comenté anteriormente, en materia que ya vimos con la gente que vino a clase, pero no obstante, vamos a hacer el repaso. Ya. Dentro del tiempo vamos a hacer dos categorías distintas. Una de estas categorías tiene que ver con el tiempo cronológico, que tiene que ver con la medición del tiempo secuencial, es decir, el que nos permite ubicar los hechos históricos en una fecha precisa, con las fechas, la hora, el tiempo que nosotros ocupamos de manera diaria. Bien, ese se denomina como tiempo cronológico. Y por otra parte tenemos el tiempo histórico, el cual implica distintas nociones y conceptos, y que se usa principalmente para ubicar y explicar los procesos históricos. Bien, explicar lo que pasó realmente de manera ordenada y explicar cuánto es la duración de estos procesos históricos. Si tienen un proceso de larga duración, de mediana duración o de corta duración. Bien, entonces, en este sentido, estos dos tiempos, tanto el cronológico como el histórico, nos sirven para construir la historia. Pero es importante destacar que el tiempo que a nosotros
nos va a ayudar a ubicar los procesos históricos, va a ser el tiempo histórico, el que ayuda a explicar estos procesos. Vamos a ocupar la teoría de Brodel, el cual distingue 3 categorías de tiempo y que se basan en cuanto a la duración para poder explicar los tiempos históricos. Bien, entonces es importante determinar que el tiempo cronológico siempre va a estar y que tiene que ver con las fechas, y que el tiempo histórico es el tiempo que nos va a ayudar a ubicar y a entender los procesos históricos en la historia tanto de la humanidad como de los países e incluso de nosotros mismos. Dentro del tiempo histórico vamos a hacer la categoría de 3, uno de corta duración, una de mediana duración y otro de larga duración. Bien, cuando hablamos del tiempo de corta duración, vamos a referirnos a acontecimientos muy puntuales, como por ejemplo un terremoto en este sentido, como por ejemplo una reunión, por ejemplo una entrevista, tienen que ver con hechos de corta duración, ocurren en una fecha puntual y determinada. Bien, por eso se habla de corta duración. No va a tener efectos, por ejemplo, más allá de meses o más allá de un año. Por eso se habla de un periodo de corta duración. En cambio, cuando hablamos de mediana duración, vamos a hablar de acontecimientos cuyo desarrollo puede medirse en una década, como por ejemplo dictaduras militares, por ejemplo revoluciones, por ejemplo también crisis económicas, e incluso podríamos decir que en esta categoría podríamos encontrar corrientes intelectuales, las cuales tienen un determinado periodo de duración en cuanto que no afectan a las estructuras como tal. ¿Bien? Y por último, tenemos las de larga duración, que corresponden a estructuras las cuales se mantienen por cientos de años. Es el caso de las que se denominan como etapas de la historia, como por ejemplo la Edad Media, que dura 1000 años, también podríamos decir la Edad Clásica, la Edad Contemporánea, la Edad Moderna, la industrialización, la tecnología, ¿bien? Son hechos que tienen una duración larga porque cambian las estructuras, ¿bien? O mantienen estructuras por mucho periodo. Ahora actualmente la industrialización con la tecnología se mantienen y cambiaron una estructura que probablemente se mantenga por mucho tiempo. O sea, para que cambie, por ejemplo, la tecnología en nuestras vidas, algo debiese ocurrir. O tener tecnología así, inteligencia artificial, o incluso de que la tecnología caduque y desaparezca de nuestras vidas. Pero es bastante improbable que suceda la segunda opción. Pero es importante destacar, por lo tanto, cuando estudiamos historia, los 3 tiempos dentro de la historia y cómo los categorizamos. ¿Ya? Consultas, dudas. Continuamos. No hay respuesta, entonces vamos a continuar nomás. Sí, profe, continuemos nomás. La otra vertiente tiene que ver con el espacio. ¿Bien? Y dentro del espacio vamos a determinar de que esta va a ser una variable fundamental para la historia. ¿Por qué? Porque el espacio determina en dónde se ubican los grupos humanos. Por eso es importante el espacio. Y porque este espacio influye en la forma de ser de los grupos y su historia de vida. ¿Bien? El espacio determina nuestra relación con el medio. El espacio determina, por ejemplo, de qué nos vamos a alimentar. El espacio determina nuestra forma de abrigarnos, nuestras relaciones sociales. Por eso es importante el espacio. Y siempre van a estar presentes tanto el tiempo y el espacio en la historia. ¿Bien? Entonces, tanto el tiempo como el espacio van a ser 2 variables
que siempre van a estar en la historia y que van a influir de manera directa a cómo se construya esta o cómo se estudie. ¿Bien? Hablar del tiempo y el espacio es hablar de variables que directamente nos van a influenciar. De manera inconsciente, pero siempre van a estar, tanto el tiempo como el espacio. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la gente que vivía en la playa hace 100 años, en el 1900, que hablar de la gente que vive en la playa actualmente. ¿Por qué? Porque hemos cambiado demográficamente, o sea, que ha aumentado la población, cada vez más la playa está más poblada, por lo tanto, cada vez más nuestras relaciones van cambiando, los recursos también. Entonces, el espacio va a ser una variable, tanto como el tiempo, fundamental para estudiar y construir la historia. ¿Bien? Como les explicaba anteriormente, va a existir una variable fundamental dentro de este espacio-tiempo y tiene que ver con este triangulito que les estoy marcando acá. Tiempo y espacio siempre van a estar. Tiempo y espacio siempre van a estar. Ahora, ¿qué nos va a faltar para poder construir historia? Vamos a faltar nosotros, los sujetos. ¿Bien? Entonces, es importante que cuando construyamos historia, tener claro que tanto el tiempo como el espacio siempre van a estar determinadas. Pero para que ocurra un hecho histórico, bien, o sea, algo que contar, va a faltar un tercer actor y que eso tiene que ver con nosotros o con nosotras, que seríamos los sujetos. ¿Bien? Entonces, para construir historia se necesita tanto un tiempo, o sea, un cuándo, un espacio, un dónde y también un sujeto. ¿Bien? Un sujeto en cuestión, un actor, que puede ser una sociedad e incluso una persona. ¿Bien? Por eso es importante esta variable, tanto del tiempo como del espacio. ¿Consultas, chicos? ¿Dudas? Podemos decir entonces que el sujeto en cuestión influye directamente al hecho. Bien, el tiempo y el espacio siempre van a estar. Son influencias directas, pero el sujeto o nosotros somos quienes al fin y al cabo afectamos al hecho histórico. Y depende cómo contemos ese hecho histórico, tiene que ver con su interpretación. Bien, y por eso hablamos de interpretaciones y no de verdades. ¿Ya? ¿Continuamos? Sujetos pueden ver algunos, ¿cierto? Algunos sujetos. ¿Cómo, Douglas? Pueden haber algunos sujetos que participen en ese hecho histórico. Siempre van a estar. Y cuando definamos a sujetos, vamos a referirnos a una comunidad, a una sociedad, a un individuo o individua, a un país, a actores políticos, actores sociales. Entonces, siempre para que haya un hecho histórico, tiene que haber personas, tienen que haber protagonistas. ¿Por qué? Porque la historia la hacemos nosotros. La historia no se cuenta sola. Tienen que estar nosotros y nosotras para contar y hacer esta historia. Por eso es importante destacar lo que ha pasado actualmente en Chile y en Latinoamérica, porque nosotros somos los actores principales de esta historia. Nosotros somos los responsables, en años después, de contar esta historia, tanto a nuestra comunidad, como también a las generaciones que van a venir después de nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque después, si no hacemos esa tarea, si no la tomamos en cuenta, van a venir los poderes de facto o los poderosos a imponer una historia. Y que desgraciadamente siempre ha pasado, que nos imponen una historia que es muy difícil, puedes cuestionarla si no tenemos las herramientas
o el criterio para poder cuestionar. ¿Bien? Entonces, es importante que nosotros, como actores de esta historia que está pasando en este siglo XXI, con estos estallidos sociales, con esto del virus, con las migraciones, es que nos hagamos responsables de contar esta historia y de tener un criterio, ¿bien? Un criterio. Que estemos a favor o que estemos en contra o que seamos críticos de lo que se ha contado, es responsabilidad de nosotros y nosotras. De nadie más, chicos y chicas, ¿bien? ¿Por qué? Porque si no pasa lo que les estoy comentando, nos imponen una historia, y una historia que sabemos y que tenemos noción de que no ha sido así. Porque ¿qué puede pasar, por ejemplo, que, ya, pongamos el ejemplo, que en 50 años más se hable de lo que pasó en el estallido social, de este cambio de constitución que se viene, y que Sebastián Piñera, el presidente, se recuerde como el presidente que cambió la constitución? ¿Es verdad? ¿Es verdad que Sebastián Piñera cambió la Constitución? ¿O que la va a cambiar porque aún no ocurre? Podemos decir que no. Bien, podemos decir que no, que en verdad los que lograron el cambio de esta Constitución no fue el presidente, bien, sino que fue la ciudadanía en conjunto, bajo la presión social, de que lograron llevar un plebiscito. Pero si no somos responsables de contar esta historia, nos van a imponer de que en el gobierno de Piñera se cambió la Constitución. Y probablemente los libros de historia quede con eso, con esa interpretación de que Piñera cambió la Constitución. Pero sabemos que eso no fue así. Por eso es importante que tomemos la responsabilidad, no de estudiar la historia de lo que pasó con fechas, con memoria, sino de hacerse responsable de cómo se construye la historia y cómo se cuenta esta historia. Bien, eso es importante. ¿Cómo se cuenta esta historia? Lo que estamos haciendo en este curso es entregarle a ustedes las herramientas, los conceptos, para que ustedes generen la interpretación propia de la historia. Historia personal, historia de su comunidad, historia nacional. Bien, por eso es importante lo que estamos haciendo. No estamos rellenando el curso contando las partes de la historia porque sí, tiene que ver con que nos hagamos conscientes, que tomemos la praxis, la reflexión de lo que estamos viendo con contenido para llevarlo a la práctica. ¿Y qué mejor que con nuestra historia presente, chiquillos y chiquillas? Bien, con no quedarse en que otros y otras no impongan una historia, sino que nosotros nos hagamos responsables de cómo construimos esta historia. ¿Ya? Esto es muy importante, chicos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Por ejemplo, profe, pase la pandemia y debemos contar cómo pasó desde las primeras instancias de la expansión del virus hasta la finalización, o sea, hasta la vacunación de los avances científicos de todos los países en conjunto. Un ejemplo. Claro, y por ejemplo también podríamos nosotros analizar que si realmente ha tenido efectividad vacunar a la gente contra el virus. O sea, actualmente nos dicen de que Chile es el primer país o que lidera la estadística en los países con más vacunados, pero eso no significa de que hayan bajado los contagios, por ejemplo. Entonces nos cuentan, claro, Chile fue la vanguardia, el país que tiene más vacunados, pero no nos dicen que al fin y al cabo la vacuna no ha significado un retroceso del virus. Al contrario, tenemos más contagiados que el año pasado. Bien, entonces es importante generar esos análisis y tener esas interpretaciones. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, tener nuestra vida cotidiana de lunes a viernes, pero encerrarnos de sábado a domingo? ¿Nos sirve algo, por ejemplo? ¿De qué nos sirve no poder salir después de las 10 de la noche? ¿El virus cambia acaso? ¿Se modifica? ¿Se pone mala persona de noche? Entonces es importante poder cuestionarse eso, lo que está pasando actualmente en el país, y ocupar esta herramienta como la historia. La historia es una herramienta, chiquillos y chiquillas, y una herramienta que nos ayuda a cuestionar lo que está pasando en el país, a cuestionar incluso nuestra propia vida personal, cómo la llevamos a cabo con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. De qué tal forma nosotros, por ejemplo, nos sociabilizamos con nuestro entorno.
No quiere decir de que se junten a hablar del diario, pero sí que tengan un criterio sobre hablar lo que está pasando en el país. ¿Por qué hay tanta violencia, por ejemplo, en las poblaciones? ¿Por qué el narcotráfico actualmente se apodera de todas las poblaciones? Tiene que ver porque muchas veces no existe una identidad con las poblaciones y que viene gente externa a imponer una cultura. Bien, y que actualmente lo que está pasando en las poblaciones, lamentablemente, en el litoral central, se está imponiendo una cultura que no tiene que ver muchas veces con la identidad de los mismos pueblos, de las mismas comunidades. Entonces es importante tener criterio para poder, primero que nada, cuestionarlo, aceptarlo o negarlo y darle para adelante, ¿bien? No quedarse en el pasado, ¿bien? Siempre se piensa que hablar de la historia es hablar del pasado. No, la historia se ocupa para poder comprender este presente, esto que está pasando. Al parecer no aprendimos con el pasado, pero podemos sí hacer algo para cambiar este presente. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta más, chicos, chicas? Vamos a seguir viendo entonces las otras preguntas relacionadas a la historia. Respondimos el tiempo y el espacio. Ahora nos falta ver las estructuras. ¿Bien? Es importante que participen, chicos. Vuelvo a repetir, esto al igual que una clase presencial, es importante que participen. Bien. Cuando hablamos de estructura, vamos a entender como un sistema de conceptos coherentes que están relacionados y cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto que se estudia. ¿Bien? Para eso sirve la estructura. Y en este Profe, sentido, disculpe, dígame, el título de arriba no se nota, está en negro. el título es estructura. Estructura. Ah, perfecto, Sí, gracias. el título es estructura. ¿Bien? Entonces, cuando hablemos de estructura, nos vamos a referir cómo está conformada la sociedad. En este sentido, podemos decir que la estructura tiene que ver con la sociedad. Bien, con la sociedad y cómo esta sociedad está conformada a nivel político, a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico. Bien, en esos 4 pilares vamos a hablar de que se conforma una sociedad. Ahora, nosotros la tarea que tenemos es determinar cómo podemos interpretar, por ejemplo, la política de Chile en el siglo XXI. ¿Cómo podemos interpretar la economía de Chile en estos tiempos? ¿Cómo podemos interpretar la cultura de nuestro país actualmente? Entonces, si lo vemos en este sentido, la estructura nos ayuda a determinar cómo está construida la sociedad. Por eso es estructura. Imagínense una casa. 4 pilares que soportan esta casa. Si falta uno de estos pilares, la casa se cae. Lo mismo pasa en una sociedad. Si falta uno de estos pilares, como el político, el social, el cultural o el económico, la casa se cae. Bien, la sociedad se cae. Entramos en una crisis, entramos en una revolución, entramos en una guerra. Entonces, la estructura nos ayuda a determinar cómo están determinadas las sociedades. O, por ejemplo, la comunidad, la familia. ¿Bien? El primero en ocupar esta categoría de estructura va a ser Marx, quien plantea que existe una lógica estructuralista dentro de la historia en la cual se repiten ciertos personajes. El explotado y el dominado, y el dominante. Luego lo ocupa Lévi-Strauss para explicar dentro de esto las sociedades en cuanto a lo que él denomina sociedades primitivas o sociedades modernas. Cuando habla de sociedades primitivas va a hablar de sociedades que aún viven bajo un sistema de aldea o comunidades, y cuando habla de sociedades modernas se va a referir a sociedades actualmente organizadas de una estructura en base a la democracia, en base a un poder de facto, entre otros aspectos. Bien, entonces la estructura ayuda a determinar cómo está conformada las sociedades. Por eso es importante, y por eso lo destaco, que estas determinan cómo se construye la sociedad. ¿Bien?
cómo está construida esta sociedad. Político, a nivel económico, a nivel cultural y a nivel social. Son 4 pilares, chicos. ¿Bien? Por últimamente tenemos el concepto de coyuntura o acontecimiento. ¿Se ve bien, chiquillo, la diapo? ¿Se ve bien? Sí, profe. Salen cuadraditos azules, profe. Cuadradito azul, ¿pero se ven las palabras? No, no, y Voy lo a tapó volver- entero. No, es que ahora voy a volver a hacerlo. ¿Ahora? Ahí sí, ¿Ahí solamente sí? el título no se ve. Ya, porque tengo esta cosita acá, espérenme. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces tenemos las coyunturas. Las coyunturas o los acontecimientos, la cual responde la pregunta de ¿qué pasó? Como hecho puntual. ¿Qué pasó? Bien. En este caso, las coyunturas es lo opuesto a la estructura. ¿Por qué? Porque a diferencia de las estructuras, estas son cambiantes. ¿Bien? Cambian en base al hecho en cuestión. Cambian en base al tiempo. Por lo tanto, por ejemplo, dentro de un acontecimiento podríamos decir lo que significó saltar el torniquete el 18 de octubre del 2019. Significó de que consecutivamente vengan una serie de descontentos que pasaron en Chile con las jubilaciones, con la educación, con la salud, con la vivienda. También podríamos decir como un acontecimiento para dar como ejemplo el bombardeo a la moneda el 11 de septiembre de 1973. Esto genera un cambio importante, lo cual va a significar de que en Chile se vivan 17 años en dictadura militar. Por eso es importante entender claro el acontecimiento, porque tiene que ver con el hecho puntual, con el qué pasó, qué llevó a, por ejemplo, a que bombardearan la moneda, qué llevó a tener que saltar el torniquete, qué llevó a tener que independizarnos, por ejemplo, de de España. Entonces, el acontecimiento responde a esa pregunta, ¿qué pasó? Bien, es muy notorio en la historia este tiempo y lo podemos categorizar como de mediana duración. ¿Por qué? Porque producen cambios muy notorios. Y dentro de estos ejemplos vamos a determinar, por ejemplo, lo que significa una crisis económica o una revolución. O también lo que significa una dictadura militar. Bien, como acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque generan cambios que si bien no son estructurales, sí generan cambios por un periodo de tiempo determinado, un periodo de tiempo de mediana duración. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Por qué cambia la coyuntura así los acontecimientos? A ver, ¿Cómo, perdón, Douglas? ¿por qué la coyuntura cambia a veces los acontecimientos? ¿Por qué Del, cambian? Porque nosotros somos responsables de escribir esta historia. Porque si no, obedeceríamos una lógica de que la historia es repetitiva y que al fin y al cabo no tendríamos que contar nada. El acontecimiento tiene que ver con estos quiebres que pasan en esta historia circular, en donde supuestamente se repite todo. ¿Por qué cambia? profe, Porque es importante distinguir estos cambios. tiene cambios positivos y negativos a veces. Notablemente, son cambios positivos y negativos, e incluso para unos muchos o para pocos pueden ser considerados positivos y para otros u otras negativos. Entonces eso es lo interesante de estudiar la historia, de que no nos impongan una verdad, de que nos digan, no, el cambio en verdad fue bueno. No, que en verdad esto pasó porque tenía que pasar. Bien, al fin y al cabo lo que uno debiese hacer es cuestionar ese acontecimiento, el cuestionarlo.
¿Por qué llegamos a un bombardeo de la moneda? ¿Era necesario bombardear la moneda para que hubiese un cambio en Chile, por ejemplo? ¿O era necesario saltar el torniquete? Para eso se estudia el acontecimiento, para ver la importancia de este hecho en el tiempo. ¿Cuál fue su importancia? ¿Y cuáles son sus repercusiones en el presente también? Bien, vamos a continuar entonces. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Tienen más consultas, más dudas? Sí, ya está bien, sí se entiende. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a ver entonces el último concepto antes de comenzar a explicarle la guía número 2. El último concepto tiene que ver con la causalidad o el por qué. Por esto más para acá para que no moleste. Bien. El por qué. Eso tiene que ver con la causalidad. El por qué ocurre en la historia estos hechos históricos. Eso responde la causalidad, el por qué. Entonces, en este sentido, podemos decir que la causalidad se refiere a intentar explicar las razones por las que han sucedido determinados hechos. El por qué. ¿Por qué afecta a nivel social de que nos salgamos a la calle a manifestarnos? ¿Por qué afecta de que nos impongan toques de queda? ¿Por qué afecta de que existan comunas en cuarentena y otras no? El por qué. Bien, una variable muy importante para construir y estudiar la historia. Y esto va mucho más allá porque no tiene que ver solamente con que existe una causa y una consecuencia, sino que tenemos que pensar de que existen muchas causas para poder comprender un proceso histórico. Existen muchas causas. Entonces, nuestra tarea cuando estudiamos la historia es poder determinar las máximas causas que podemos asociar a un proceso histórico. Ejemplo, la independencia de América o de los países americanos. Podemos asociar causas externas a América y causas internas a América. Dentro de las causas externas, por ejemplo, podemos asociar el que el rey de España esté prisionero. Podemos hablar también de la independencia de Estados Unidos como causa externa. Podemos también decir que como causa externa de la independencia de América tiene que ver con las ideas de la Ilustración, libertad, igualdad, fraternidad. Podemos también asociar como causa externa el control de la regencia en América Latina, y como causa interna podemos mencionar, por ejemplo, el malestar criollo o de la gente que nace en América por no poder ocupar cargos públicos. Podemos también hablar del monopolio comercial que existe entre España, la cual limita a cada una de las colonias de poder negociar libremente con otros países, como Francia, Inglaterra. Entonces, si nos podemos estudiar la historia, nos vamos a encontrar que un hecho histórico tiene muchas causas o muchos por qué para poder estudiar. La Guerra Mundial, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Industrial, Revolución China, imperialismo, colonialismo, globalización, Guerra Fría. ¿Bien? Entonces, cada vez que estudiemos historia, nos vamos a encontrar con una serie de conceptos. Y estos conceptos son los que nos van a ayudar a determinar el estudio de la historia. Se me perdió el mouse, espérenme un poquito. ¿Ven la pizarra ahí, chiquillos? ¿La diapositiva? Volvimos a la primera. Sí, profe. ¿Sí? Ya, ¿por qué volví a la primera? Porque, como les comenté al inicio, estos conceptos
estos conceptos como el tiempo, el espacio, la estructura, los acontecimientos y la causalidad siempre van a existir, siempre van a estar. Algunos van a estar porque nosotros como sujetos los vamos a imponer, como el caso de la estructura, la coyuntura y la causalidad, y otros van a estar determinados porque tanto el tiempo como el espacio son variables fundamentales en nuestra historia cotidiana, en nuestra vida. Bien, siempre van a estar presentes. ¿Ya? Ahora, les consulto. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que me quieran comentar antes de tener que explicar la guía? ¿Queda todo claro? Esta diapositiva va a quedar compartida en el aula virtual, bien, para que la puedan revisar cuando quieran libremente, además de la clase que está siendo grabada. Profe, la guía número 2 usted la va a enviar por el correo La o... guía número 2 va a ser subida la próxima semana al aula virtual. Tienen Ah, ya. también la opción de venir a retirarla al colegio en papel. Entonces la próxima semana la suben. Sí, la próxima semana estaría disponible en el aula virtual del colegio. ¿Bien? Sí. Ya, vamos a revisar entonces, si no tienen duda, la guía número 2. ¿Bien? ¿Se ve la guía, chicos? ¿La pueden ver? No se ve muy bien, profe. ¿Se ve muy chico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve muy bien? Claro, se ve muy chico y se ve borroso. Ya la vamos a ver. Ahí vayan diciéndome, ¿ya? Voy a apagar la cámara, tal vez puede ser por la cámara. ¿Cómo se ve ahí? Ahí está mejor, dice Vicente. Ya, gracias Vicente. Bien, vamos a explicar entonces esta guía número 2, que tiene como contenido, ¿qué es la historia? Ese es el contenido de esta guía. ¿Qué es la historia? Tanis, dígame. ¿No ve nada? ¿Está desde el celular? Sí, se estamos viendo en celular. Yo estoy viendo en celular. ¿Y se ve bien en el celular? Unos cuadros azules. Unos cuadros azules. Vamos a ver, a ver. Voy a volver a compartir. No se ve, profe. Se le ve toda la pantalla azul. A ver, vamos a... Espérenme un minutito entonces para poder modificarlo esto. Espérenme unos minutos. No se vayan.
Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, se salió Zoom. Ahora voy a volver a compartir. Estábamos en lo de la IA, ¿cierto? ¿Cómo ven ahí, chicos? ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, Ya se había quedado pegado, por eso se cerró todo. Como que colapsó el computador. Mucha información. Ya, chicos, entonces, como les estaba explicando, esta guía, la número 2, consiste en el contenido de qué es la historia. Bien, son 27 puntos para que ustedes logren la nota máxima, que sería el 7. Los objetivos de trabajar en esta unidad son dos. Uno tiene que ver con conocer los conceptos fundamentales de historia y ciencias sociales, principalmente los de las ciencias sociales, porque los de la historia los acabamos de ver en clase. Y lo otro tiene que ver con conocer el método de investigación histórico y el uso de fuentes. O sea, ¿para qué se ocupan fuentes? Para estudiar y hacer historia. ¿Bien? Antes de comenzar, es importante tener claro el concepto de historia y ciencias sociales. ¿Qué es la historia? La historia es considerada como una disciplina, puesto que es complejo hablar sobre una verdad, ya que se utiliza principalmente para interpretar el pasado y así comprender nuestro presente. La historia también, y esto es importante, es considerada una ciencia social que cuenta con métodos de investigación, análisis y conclusiones que nos permiten no solo conocer, sino que comprender las acciones de la humanidad en el pasado y presente. Bien, entonces podemos hacer una primera categoría dentro de la historia, la cual se denomina como disciplina, y la otra como una ciencia social. Cuando hablemos de disciplina, vamos a hablar la cual se usa para interpretar el pasado para comprender el presente. Y cuando hablemos de una ciencia social, vamos a hablar de que cuenta con un método, con una investigación y con conclusiones sobre el pasado y el presente de la humanidad. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el objetivo de estudio? La historia estudia los hechos y acontecimientos. Eso es la historia. La historia estudia hechos y acontecimientos ocurridos al ser humano en cuanto a su pasado y que han marcado la trayectoria en la Tierra. ¿Cuál es su metodología? La historia utiliza una metodología de investigación en la cual se utilizan fuentes de información, se plantean hipótesis, se establecen argumentos, fundamentando la información para obtener una mejor comprensión de los hechos. Para comprender el pasado y presente de las sociedades humanas, se han configurado junto a la ciencia histórica una serie de disciplinas a las que llamamos ciencias sociales y que permiten dedicarse a la investigación, análisis y reflexión sobre la compleja vida humana en nuestro planeta. Cada una de las ciencias sociales se constituye en auxiliar de la historia, porque nos ayudan a comprender y profundizar los distintos elementos y enfoques que forman parte del devenir de la humanidad en la historia, en la Tierra. Entonces podemos decir que la historia ocupa estas ciencias sociales, ¿bien?, para poder ayudar a construir la historia. ¿Cuáles serían estas ciencias sociales? Tenemos sociología, antropología, arqueología, filosofía, economía, política, demografía, paleontología, etnografía y geografía. ¿Bien? Ahora, el tiempo histórico, y esto fue lo que vimos en la diapo y que está bueno volver a repasarlo. El tiempo histórico es el largo camino por donde ha transcurrido la experiencia del ser humano, marcada por sucesos que ocurren en periodos de corta, mediana y larga duración. El historiador francés Fernando Braudel, de 1902 hasta 1985, fue quien estudió estos parámetros temporales que actualmente son de uso común en los análisis históricos, estos llamados acontecimientos, coyuntura y estructura. Podemos decir que a los hechos que se desarrollan en lapsos breves o de corta duración se les denomina acontecimiento,
Puede ser un viaje, una reunión, una batalla, un evento o cualquier suceso que transcurra en espacios de horas o días o semanas. También nosotros dijimos que aquí podríamos categorizar un terremoto, ¿bien? O un tsunami. Por otra parte, aquellas situaciones de mediano plazo que sirven de escenario a los acontecimientos y que pueden durar meses, años o décadas, se conocen como coyuntura. Ejemplo, es la influencia de una corriente intelectual, el efecto de alguna medida económica, un conflicto bélico, el desarrollo de un periodo de gobierno o incluso una dictadura militar. También podríamos decir una crisis económica. Y por último, tenemos los procesos históricos de larga duración o largo alcance, que son aquellos que constituyen los cimientos de la sociedad y que llegan a durar siglos y milenios, llamados también estructuras. Ejemplo es la adaptación del cristianismo, el proceso de descubrimiento, conquista y colonia española en América o el desarrollo industrial de los medios de producción. Hola Paul, ¿cómo estás? Entonces, es importante destacar que en base a cuánto duren los procesos es como se van a categorizar. ¿Bien? Finalmente, señalar que debido a la amplitud temporal de muchos procesos que investiga, se hace necesario dividir, clasificar o parcelar esa continuidad espacio-tiempo. Así es como establecemos la división más general en prehistoria e historia. Cuando hablamos de prehistoria, vamos a referirnos a la etapa que se divide en el paleolítico y el neolítico. Cuando hablamos de historia, nos vamos a referir a la edad antigua, a la edad media, a la edad moderna y la edad contemporánea. Ahora, cuando hablemos de la historia como una ciencia social, nos vamos a basar en el método de investigación. Para esto vamos a usar fuentes y el rol que tenemos como historiadores o investigadores. La historia está condicionada por los intereses del historiador y el punto de vista que le impone la época y la sociedad en la que éste vive. Por eso es complejo hablar de una verdad. El historiador no puede huir ni de su entorno ni de su lenguaje con el que piensa y se expresa. Para un historiador que se considera científico, esa subjetividad se complementa con la aplicación de un método científico que por definición debe ser estructurado y riguroso. ¿Bien? Entonces, hablar de una verdad como tal en la historia es bastante complejo e incluso egocéntrico. Ahora, para hacer una investigación histórica tenemos ciertos conceptos o ciertas directrices que es importante distinguir. Como por ejemplo, primero debemos plantear un problema. Luego tenemos que formular una hipótesis. Después viene el análisis de las fuentes o de los datos que tenemos para investigar. Posteriormente establecemos conclusiones y finalmente hacemos un informe de investigación. O sea, ¿esto realmente sucedió? ¿Fue así como lo contamos? ¿O no fue así? Bien, plantear un problema tiene que ver con hacerse una pregunta. En este sentido podríamos preguntarnos, ¿por qué ocurrió el salto al torniquete el 18 de octubre del 2019 en Chile? Tenemos una pregunta. ¿Podemos formular una hipótesis? Podríamos decir que ocurrió porque en Chile, en 30 años, desde que se acabó la dictadura, no hubiera un cambio significativo en la estructura social del país. Para esto podemos ocupar una serie de análisis de fuentes. Podemos analizar prensa, podemos analizar la Constitución del 80, podemos analizar los presidentes que hubieron después de la dictadura, podemos analizar entrevistas que realicemos, y luego de eso, cuando analicemos las fuentes, establecemos conclusiones. Realmente el 18 de octubre, realmente el salto del torniquete ocurrió porque hubo un alza en el pasaje, lo cual significó de que mucha gente no pudiese pagar, etcétera, etcétera. Y aquí luego realizamos un informe de investigación, que sería como la síntesis de todas las anteriores conceptos que vimos. Bien, eso es un informe, la síntesis, el resumen de las conclusiones, de las fuentes, de la hipótesis y del problema. Bien, ahora, ¿qué son las fuentes en la historia? ¿O para qué se ocupan las fuentes en la historia?
El historiador trabaja con los datos que le proporcionan las fuentes de información, las que constituyen la base del trabajo del historiador. Estas podrían definirse como todo documento, material o testimonio que permita al investigador obtener información que aporte elementos que sirvan para reconstruir el pasado. ¿Bien? Tenemos dos tipos de fuentes. Unas que se denominan primarias y otras que se llaman como secundarias. Cuando hablamos de fuentes primarias, vamos a hablar de fuentes que fueron elaboradas en forma paralela a los hechos. Testimonios originales y contemporáneos también son llamados fuentes directas. Ejemplos de ellas son una ley, un discurso, una sentencia judicial o un periódico. En este caso podríamos decir que una fuente directa para poder comprender el 18 de octubre del 2019 sería la prensa escrita, sería las noticias tanto de radio como de televisión, las redes sociales, nuestro testimonio en cuanto a dónde estamos, eso puede ser considerado como una fuente primaria. Las fuentes secundarias, en cambio, son reelaboraciones a partir de fuentes primarias, o sea, son qué se escribió en cuanto a la fuente. Muchas veces estas exponen interpretaciones y síntesis de las fuentes primarias. Son fuentes indirectas, es el caso de los libros de historia. Los libros de historia muchas veces son fuente indirecta. ¿Por qué? Porque están haciendo una recopilación de algo que ya pasó. Bien, a no ser que tenga cartas o entrevistas de los testimonios de las personas que vivieron directamente el hecho histórico. Por eso hablamos de fuentes secundarias, porque no influyen directamente al hecho en cuestión. Lo que tenemos es una reinterpretación del pasado. ¿Bien? Ahora, tenemos también distintos tipos de fuentes, como las orales, como las escritas, las audiovisuales y las materiales. Las orales tienen que ver con testimonio, entrevistas, discursos, relatos, alegatos, canciones, programas de radio. Las escritas tienen que ver con manuscritos, con leyes, memoria biográfica, registros parroquiales, cartas, diarios privados, prensa, ensayos, textos literarios, correos electrónicos, poemas. Cuando hablemos de fuentes audiovisuales, vamos a hablar de pinturas, fotografías, diapositivas, grabados, hologramas, dibujos, películas, documentales, mapas, tablas estadísticos, sitios en internet. Y cuando hablemos de materiales, de fuentes materiales, vamos a hablar de construcciones como casas, edificios, monumentos, puentes, ropa, joya, calzado, cerámica, armas, todo tipo de objetos fabricados por los seres humanos. ¿Bien? Entonces, con toda esta información que se entrega en la guía, ustedes van a responder los siguientes ítems. Ítem número 1. Lea con detención, a continuación y siguiendo las instrucciones responde. Ítem número 1, términos pareados, traslade el número del concepto de la columna A al espacio de la definición que corresponde a la columna B. Los conceptos son sociología, demografía, política, economía. Los conceptos a relacionar son ciencia que estudia los recursos para satisfacer las necesidades humanas, estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado de distribución, ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, y el estudio de los seres humanos. Bien, tenemos 5 conceptos para poder relacionar con estas 5 columnas. Vamos al ítem número 2. Eje cronológico. Completa, nombrando y dibujando la línea de tiempo, siguiendo el orden secuencial, o sea, de la más antigua a la más presente, la historia nacional. Debes indicar el número de la etapa, para ello utiliza el siguiente listado. Tenemos la edad contemporánea, la edad antigua, la edad moderna y la edad media. Entonces tenemos que ordenar estas 4 etapas de la más antigua a la más reciente. ¿Bien? Facilito, 4 puntos. Ítem número 3. Selección única. Lee atentamente cada pregunta y luego de ello marca ennegreciendo la alternativa que te parezca correcta. Número 1. Estas son las alternativas
por lo tanto solo una es la correcta. Tenemos número 1, reconocida como ciencia social, que sobre la base de métodos de investigación nos permite no solo conocer, sino también comprender las acciones de la humanidad en el pasado y presente. Nos referimos a, letra A, filosofía, B, historia, C, sociología, D, antropología. Solo una es la correcta, chicos. Número 2. Para conocer y comprender el pasado y presente de las sociedades humanas, se han conformado como auxiliares de la historia una serie de disciplinas a las que llamamos, letra A, ciencias exactas, B, disciplinas estadísticas, C, disciplinas humanas o D, ciencias sociales. Solo una es la correcta. Número 3. Al hacer su trabajo, el historiador se encuentra con el problema de tener que explicar hechos que muchas veces no conoció. Por tanto, debe utilizar fuentes clasificadas según su relación con el hecho en letra A, visuales y auditivas, B, jurídicas y eclesiásticas, C, primarias y secundarias, y D, públicas y privadas. Número 4. Conjuntos de conocimientos adquiridos por los seres humanos a través del tiempo histórico en constante relación con el espacio geográfico, expresado en el arte, tradiciones, creencias espirituales, costumbres. El texto define la letra A, geografía, B, cultura, C, historia o D, religión. Una de las correctas, chicos. Y por último, el ítem número 4, el cual vale 14 puntos, tiene que ver con que ustedes completen el siguiente recuadro definiendo y dando ejemplos según corresponda. Por ejemplo, fuentes primarias son definidas como, fuentes secundarias son definidas como, tenemos posteriormente las fuentes escritas, 3 ejemplos de las fuentes escritas. Fuentes audiovisuales, 3 ejemplos. Fuentes materiales, 3 ejemplos. Y fuentes orales, 3 ejemplos. Bien, entonces, estimados, con esta guía, la cual tiene un puntaje de 27 puntos, ustedes estarían en condiciones ya de poder trabajar la historia de una manera mucho más lógica. Con esta guía vamos a tener el objetivo de que cuando tengamos que estudiar los hechos históricos que vamos a encontrar en los libros de clase, ustedes puedan relacionarlos de manera directa respondiendo las preguntas que respondimos al principio, del cómo, cuándo, dónde, por qué, el qué, y poder diferenciar la historia como disciplina y además la historia como una ciencia social. ¿Bien? Ahora, antes de finalizar, me gustaría saber si es que tienen dudas o consultas. Es el momento, si es que quedó claro la guía, lo que tienen que hacer. Tenemos algo aquí en el chat, vamos a ver. Profe, ¿puede enviar la guía por correo si uno le escribe por su correo? Sí, también, pero como se está tomando como política del colegio, es que se comienza a potenciar el aula virtual, chicos. Por eso es la idea de que estas guías queden subidas al aula virtual. Bien, para que ustedes se comiencen a familiarizar con ella, ya que es una herramienta que les va a ayudar para revisar las clases que queden grabadas, revisar las presentaciones y además ver sus notas y las guías que estén disponibles. Bien, entonces la idea, puedo compartirla así, chicos, pero la idea es que vayamos potenciando el aula virtual. De todas maneras, si me mandan el correo, yo de aquí al lunes les puedo enviar las guías, la número 2. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Profe, una pregunta. Dígame. Todo lo de las diapositivas que hemos visto, se las pasa en un cuaderno, ¿cierto? O una carpeta. Téngala en su cuaderno con apuntes, Douglas, porque le van a servir para poder trabajar. ¿Ya? Ah, ya. En Sí. su cuaderno donde toma apuntes. ¿Hay más preguntas, chicos? ¿Alguna otra duda?
¿No? Espero para la próxima clase, chicos y chicas, más participación. De todas maneras, los felicito por la asistencia, estuvo muy buena. Y nada, pues que tengan una linda jornada de tarde y con todo el Nehuel para el día de mañana. Cuídense mucho, nos vemos, adiós. Cualquier cosa me escriban a mi correo electrónico, ¿bien? Chao, profe. Chao, cuídense, que estén muy bien. Profe, chao. Gracias.